Hola a todos nuestros seguidores de ¿Qué pasa? Soy María del Mar Arteaga, la editora en jefe, y hoy tenemos un espacio muy especial aquí con ustedes. Tenemos una invitada especial, Edith Sánchez. Hola, bienvenida. Muchas gracias, María, por tu invitación. Edith es consultora educativa para Latinoamérica de Change Global Ally. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Change Global Ally? Claro que sí. Bueno, para todos los que nos están viendo, Change Global Ally es una agencia educativa que se encuentra ubicada en Toronto, Canadá, y nosotros nos encargamos de hacer evaluaciones de perfil para las personas que quieren venir a estudiar a Canadá. Tenemos diferentes destinos, pero lo que hacemos es una evaluación del perfil de la persona, y algo que nos caracteriza y nos diferencia de otras agencias es que acompañamos al estudiante en todo el proceso, desde el antes, el durante y el después. Que vamos a platicar un poquito de qué se trata. Bueno, vamos a comenzar por el inicio. ¿Qué hace que una persona elija Canadá para ser un estudiante internacional? Bueno, hay diferentes objetivos. Cada persona o cada, voy a decir, futuro estudiante puede tener objetivo como venir solo a estudiar para mejorar su nivel de inglés o francés. Puede venir a estudiar una maestría o simplemente mejorar su perfil profesional para trabajar en su país de origen. Entonces, yo creo que depende mucho de cuál sea el objetivo final de la persona que quiere venir a Canadá. Bueno, ¿y cómo puede impactar en la vida de alguien vivir, no sé, 1 año, 2 años, dependiendo del programa que escoja, vivir en Canadá? Digamos, una persona que quiere venir, estudiar, tomar todo este conocimiento y regresarse a su país, ¿cómo puede impactar eso en su vida? Pues yo creo, desde mi punto de vista, ha sido, yo creo que Canadá, primero un destino que mucha gente ha seleccionado por muchos años, y segundo es que independientemente que hay personas que se quieren quedar en este país o se quieren regresar a su país de origen, yo creo que es el conocimiento que van a adquirir. El conocimiento que van a adquirir, la experiencia vivencial, podría llamarlo así, porque este es un país multicultural. Entonces, si la persona realmente quiere quedarse aquí, tiene esa oportunidad. Y si no se quiere quedar aquí, de todos modos se regresa con un conocimiento y con una experiencia de vida. Claro que sí. Bueno, entonces digamos, ya yo escogí mi destino, yo quiero Canadá, yo quiero estudiar. ¿Cuáles son esos pasos básicos? Porque todo, me imagino, es una estructura. ¿Cuáles son esos pasos básicos para iniciar este proceso? Lo primero que la persona tiene que seleccionar es, pues, el destino al que quiere llegar. En este caso, Canadá es un país muy amplio. Entonces, yo empezaría por la parte de qué es lo que lo motiva. Una vez que ya seleccionó qué es lo que lo motiva, que es empezar a estudiar, es qué quiere estudiar. Y una vez que identifica qué carrera quiere estudiar, es el college o la universidad o la escuela en la cual quiere ingresar. Es un proceso que lleva un tiempo, no es algo inmediato, pero si tiene claro el objetivo desde el principio, me parece que el resto es simplemente seguir una línea la cual lo va a llevar a un objetivo final, ¿no? Que en este caso sería su estudio. Bueno, y como una persona dice, bueno, listo, mira, yo en mi país de origen, yo soy, no sé, pongamos una profesión, ingeniero industrial, un ejemplo, y dice, ¿cómo hago yo para escoger el programa que yo necesito? ¿Cómo? Porque los pensos, me imagino, son diferentes. Claro. Los grados, aunque son en un orden jerárquico, dependiendo de lo que uno va estudiando, va subiendo en jerarquía educativa. ¿Cómo hace uno para escoger qué programa? ¿Cómo hago para saber cómo es el sistema educativo en Canadá? Si escoger una escuela, un college, una universidad. ¿Cómo es ese acompañamiento? Es una muy buena pregunta lo que me estás haciendo, porque te puedo decir que basada en mi experiencia, no sé por qué tocaste el punto, yo soy ingeniero industrial. Entonces como que me diste ese ejemplo. A veces en nuestros países, cuando estudiamos y terminamos nuestra carrera profesional, pues hay una parte en la que nos lleva nuestra carrera, nuestra experiencia profesional nos puede llevar por diferentes rubros, nos puede llevar por diferentes caminos. Entonces, cuando nosotros empezamos la evaluación hacia la persona, siempre identificamos que no importa el título que tengas, no importa lo que hayas estudiado como en tu carrera universitaria, sino qué realmente has hecho durante tu carrera profesional.
¿Cuáles son las actividades que has realizado? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Es realmente identificar qué es lo que te apasiona, porque un título en realidad no te dice mucho y no te dice a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida, o bueno, una gran parte de tu vida. Entonces, cuando nosotros identificamos acerca de qué es lo que te apasiona y qué es a lo que te quieres dedicar, entonces es ahí donde entra la evaluación, en donde validamos cuáles son los programas que se pueden acercar a ese, voy a decir, atracción profesional que tienes, ¿okay? Entonces, por darte un ejemplo, un ingeniero industrial pues es tan amplio en su conocimiento que podría escoger desde una carrera administrativa hasta una carrera muy técnica, o simplemente volver a estudiar la parte de ingeniería industrial enfocada en temas de calidad, en donde va a estar dentro de una manufacturera, por ejemplo. Entonces, sí es algo que si la persona no lo tiene claro y si eso no lo sabe hacer desde el principio, puede ser que seleccione una carrera incorrecta. La mayoría de las personas generalmente, ya no ahora, porque ha sido muy diverso todo el tema de educación, pero muchos siempre buscan un MBA. Entonces, un MBA en realidad lo que te hace es todavía general. ¿Por qué? Porque no está siendo específico. Algo que me ha tocado vivir en Canadá es que uno tiene que ser experto en lo que hace. Entonces, las carreras tan generales no te están haciendo experto en un tema, te están volviendo a ser genérico. Entonces, es súper importante que nosotros como agencia siempre hacemos las preguntas correctas para llegar al punto en el que les estamos dando a la persona un programa que realmente es atractivo para él. Muy bueno, porque digamos, si una persona apenas viene a estudiar su carrera universitaria, también, que acaba de salir de la secundaria, y uno dice, bueno, ¿y ahora qué estudio? ¿Y a qué me quiero dedicar? Entonces, saber qué fortalezas tiene uno y qué le apasiona a uno, le ahorra a uno muchísimo tiempo. Y eso que dices es cierto, o sea, nosotros también evaluamos las habilidades aquí, pues les llamamos las habilidades duras y blandas, que básicamente es eso en términos de personalidad, ¿no? Hasta llegamos hasta ese punto, o sea, cómo es tu personalidad, qué es lo que te gusta hacer y también qué herramientas técnicas tienes. Entonces, esa combinación realmente hace que disfrutes tu carrera. Entonces, a una persona que es, por ejemplo, muy creativa, no lo podemos encerrar en una carrera que es totalmente de matemáticas, porque va a sufrir. Y realmente no queremos hacer eso. Queremos que también durante su trayecto de estudio en Canadá disfruten lo que es estudio, porque en realidad ese es un vehículo que te va a llevar a diferentes caminos. Y que después lo puedan poner en práctica en su vida profesional, que sea algo que le apasiona y que el trabajo no se torne de pronto algo tedioso, sino que disfruten lo que están haciendo. Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Bueno, al principio me decía, bueno, Canadá es un país muy grande, tiene diferentes provincias, hay unas que hablan francés, la mayoría hablan inglés. Así es. ¿Cómo escoger qué provincia, qué ciudad, qué escuela? Sí. ¿Cómo es ese proceso? Yo te puedo decir que, basada en mi experiencia hace algunos años, la mayoría de la gente cuando nos contactaba decía, me quiero ir a Toronto, me quiero ir a Montreal o me quiero ir a Vancouver, las tres ciudades principales de Canadá. Sin embargo, yo invitaría a la audiencia a que conozca un poco más del país y ya mucha gente lo ha hecho. Nuestro país es muy amplio, hay diferentes provincias, como tú bien lo comentas, y algo que me encanta de este país es que cada provincia tiene su especialidad, yo podría decirlo así. Entonces, por darte un ejemplo, si tenemos un ingeniero químico, un ingeniero petrolero, esa persona, si se dedica a su carrera, no lo podemos invitar a que venga a estudiar a Toronto, por ejemplo. Toronto es más una ciudad en la cual vas a encontrar todo el sector financiero y vas a encontrar muchas carreras que son, por ejemplo, de tecnología, ¿no? Le llaman el Silicon Valley de sí. Canadá, ¿no? Pero, por ejemplo, esa persona, siendo ingeniero petrolero, su lugar al que tiene que llegar es Calgary. ¿Por qué Calgary? Porque es la provincia en la cual está desarrollada esa economía o ese tipo de trabajos. Y otra cosa interesante de este país es que sí lo que hace es identificar dónde la persona va a encontrar realmente trabajo. Entonces, tú te vas a dar cuenta que, y también nuestra audiencia, que cuando empiezan a investigar los programas a través de todo Canadá, existen ciertas carreras que no se dan en todas las provincias. Por ejemplo, agronomía no lo vamos a encontrar en Toronto, lo vamos a encontrar en Calgary. ¿Por qué? Porque también esa es una región en donde hay mucha oportunidad de trabajo. Entonces, algo que me encanta de este país es que sí hacen un análisis
para saber, de acuerdo a la provincia, cuáles son las carreras que tienen que, pues en este caso, dar los colleges. Y los colleges o universidades siempre tienen relación con el gobierno y, de hecho, la parte laboral siempre les da a la parte educativa qué programas deben de sacar, porque es parte de lo que vamos a necesitar como país para un desarrollo. Claro, me imagino que ahí ya entra lo que es oferta-demanda. Exacto. Que necesita el país a futuro. Así es. Y bueno, digamos, yo escogí, me voy por una carrera tecnológica, escogí Ontario. Okay. Entonces, yo me imagino que también para escoger en qué ciudad de Ontario, porque pues es una provincia muy grande, claro, también ahí depende del presupuesto que tenga la persona, porque no debe ser lo mismo estudiar en Toronto que estudiar en otra ciudad de Ontario. O sea, tienes toda la razón. Algo que también me encanta que la gente cuando ya nos busca ya hizo también una pequeña investigación, que eso es muy bueno porque entonces se enriquece mucho cuando empezamos a darle toda esta asesoría porque ahora todo les hace sentido, ¿no? Después de todo lo que se pueden encontrar de información a leer. Pero por darte un ejemplo, tenemos en Ontario una ciudad que se llama Sault Ste. Marie, que Sault Ste. Marie está en el norte de Ontario y los programas educativos que podemos encontrar ahí pueden ser mucho más económicos que podemos encontrarlos en Toronto. Estamos hablando misma provincia, diferentes ciudades. Entonces, y hay ciertos colleges que ofrecen becas, por ejemplo. Entonces, sí es bien importante que cuando empiece en este caso el candidato a identificar qué es lo que quiere estudiar, también tome en consideración los costos. Esto te estoy poniendo el ejemplo de Ontario, pero así nos podemos ir a las provincias del Atlántico y los presupuestos de cuánto cuesta un college de manera anual bajan al 50%. Entonces, sí es un análisis exhaustivo. Yo podría decir que para eso estamos nosotros, obviamente para el acompañamiento, pero es ¿qué quiero estudiar? Digamos que debe ser el combo perfecto, ¿no? ¿Qué quiero estudiar? ¿Dónde está ese programa? ¿Cuánto cuesta ese programa? Y también si soy totalmente, pues hay que cumplir ciertos requerimientos, ¿no? Y realmente si la persona es apta para entrar a ese programa. Entonces yo te podría decir que en el 90% de los casos que tenemos de estudiantes, todos entran al programa que quieren. Pero sí es importante que lo consideren desde el principio, porque existen programas, por ejemplo, un poquito más estrictos, que son los de leyes, por ejemplo. Existen programas que son estrictos como los de medicina. Entonces, sí, los colleges son más exigentes en nivel de inglés y en requisitos. Entonces, es importante que también todo eso se evalúe desde el principio para que no haya tropiezos en el camino y que su aceptación sea exitosa. Bueno, ya que tocas el tema del inglés, eso es uno de los puntos donde nuestros seguidores de ¿Qué pasa? Más nos preguntan, ¿qué nivel de inglés debo tener? Porque pues muchas personas dicen, bueno, yo estudié inglés cuando estaba en el colegio, o yo hice un curso adicional de inglés en mi ciudad, pero ¿qué nivel de inglés necesito? ¿Algún examen? Sí. ¿Qué necesito? Sí, o sea, parte fundamental de los requisitos es el nivel de inglés, o nivel de francés, dependiendo a qué provincia se quieran ir. Para nuestra audiencia también importante que conozcan que la provincia de Quebec, por ejemplo, ellos, los colleges te ofrecen programas en inglés, pero también en francés. Entonces, si hay alguien que sepa francés y no sepa inglés, que nos ha pasado, también pueden evaluar esas opciones. Entonces, los requisitos, por ejemplo, básicos de inglés es que la persona tenga un nivel B1 o B2. Todo depende del programa de que quieran seleccionar. B1, B2, para hacer un poco la traducción, es un nivel intermedio avanzado y ese se identifica con ciertos exámenes que son internacionales como el IELTS o el TOEFL. Ahorita, desde hace, yo creo después de la pandemia, los colleges han aceptado Duolingo, lo cual Duolingo es un examen muy, muy accesible en términos de costo y en términos de que uno pueda hacer el examen en línea. Entonces, los resultados que uno puede obtener son muy rápidos, digamos 2 días en lo que obtienes un resultado. Entonces, ya no se limita tanto a que hay tantos requisitos para poder entrar a un college y estos se van a tardar mucho como antes, sino que ahora con todo esto, pues no sé si la pandemia mejoró todo el tema de la forma en la que la gente hace o obtiene los certificados, voy a decirlo de esa manera.
esto les puede ayudar a las personas. Y yo siempre los invito también a que hagan una autoevaluación. Entonces, hay tantas herramientas para hacer una autoevaluación antes de hacer un examen final, ¿no? Antes de hacer el gasto de ese examen final. Entonces, Duolingo tiene una opción gratuita en la que uno puede evaluar también su nivel. Y en términos de francés, pues está el TEF, que también ese es un examen internacional que evalúa el nivel de francés de las personas. Bueno, sabemos que el inglés o el francés en su defecto es uno de los requisitos. ¿Qué otros requisitos necesita cumplir una persona que se encuentra en Latinoamérica que quiere venir a estudiar acá? Bueno, fíjate que antes yo creería que eran muchos, ahora la verdad es que siento que han disminuido, pero simplemente es el nivel, el idioma, la parte de sus notas, bueno, yo sé que en todos los países le llaman diferente, pero yo le llamaría Cardex, calificaciones o como ustedes lo conozcan en su país, pero realmente es lo que tengamos de la universidad, o sea, esas notas o ese título que tenemos de la universidad, o también del high school, que para nosotros high school se traduce como preparatoria o bachillerato o no sé de qué otra manera se llama en Latinoamérica, pero simplemente es las notas, sus calificaciones que hayan tenido y pues su pasaporte y otros documentos que se llenan como para tramitar una visa de estudiante, y yo creería que ya, o sea, simplemente son esos los en general. Cuando nosotros hay muchas veces que los estudiantes me preguntan, yo tengo posgrados o yo tengo especialidades, ¿eso sirve? En realidad no, en realidad simplemente sirve todos aquellos estudios que sean ya sea escuela media superior o escuela superior. Ok, listo. Entonces eso es para tener en cuenta para las personas que están interesadas en ser estudiantes internacionales aquí en Canadá. Digamos, yo quiero ir, ya tengo visto qué college quiero, cuánto cuesta ese college. ¿Cómo yo puedo planificar aproximadamente los gastos que voy a tener? Porque también pues son otros gastos de manutención, de alquiler de la vivienda. En promedio un estudiante, no de pronto, porque eso varía, depende de la ciudad, pero ¿cómo puedo planificar esto? Bueno, sí es súper importante el primer paso, saber cuánto me va a costar el programa de estudio. Ese es el primer paso porque de ahí se define cuánto tiempo va a durar y cuánto es lo que nosotros, las personas que van a estudiar, obviamente tienen que hacer una planeación de si el programa dura 1 año o el programa dura 2 años o dura más. Entonces, cosas que también hay que considerar en cuenta, pues son nuestros gastos mensuales, que dentro de los gastos mensuales está el vivir, ¿cómo le podemos decir? Habitación, ¿no? O el lugar físico donde se van a encontrar, la parte de transporte, porque también eso es súper primordial, y los gastos personales, que son pues comida y salidas, etcétera. Entonces, yo podría decir que en general no quiero a lo mejor casarlo o ponerlo un solo budget, porque depende también si vienen a estudiar un curso corto o un curso largo. Por ejemplo, hay clases de inglés, hay clases de francés, que eso puede durar desde 1 mes, ¿no? Hasta lo que la persona requiera. Pero yo podría decir que en general, si uno quiere estudiar una carrera superior, podríamos estar hablando alrededor de unos $15,000 americanos, más aquellos gastos que son personales de manera mensual. Voy a cerrarlo a $1,000 americanos por mes. Entonces, no quiero tampoco ser como, esto es muy general, depende de cada estudio, depende de cada situación. Hay personas que vienen solas o hay personas que vienen acompañadas, también va a depender de eso. Y otra cosa que va a depender es los requisitos que el gobierno de Canadá también solicita, ¿no? Al estudiante internacional, porque independientemente que el dinero no lo vayamos a gastar en el primer momento que llegamos a Canadá, sí es importante que se tenga en una cuenta bancaria, porque se puede decir que es lo que se planea gastar durante la estadía en este país. Entonces, suena complicado, pero en realidad no lo es, ¿no? Porque de hecho por eso les explicamos de manera como de requisito qué es lo que deben de tener iniciando su proceso. Y yo no sé si ya lo comentamos, pero este es un proceso que tiene una planeación. No se hace de la noche a la mañana. Esto es algo que yo podría decir que hay personas que empiezan a planear este proceso 6 meses antes de llegar, o hasta 1 año antes de llegar, o hasta más. O sea, no hay un límite, pero sí es importante que lo hagamos con una lógica, ¿no?
Bueno, esa era mi siguiente pregunta. Más o menos, ¿cuánto tiempo desde el momento que yo digo, listo, quiero estudiar a Canadá, Claro. ya tengo la lista de requisitos, Sí. ya saqué college, quiero ir, cumplo con todo? ¿Cuánto demora el proceso aproximadamente para que el college me acepte, para que Canadá me dé la visa? ¿Cuánto demora todo el proceso desde que yo tengo ya todo hasta que llego a Canadá aproximadamente? Puede variar. Sí, voy a empezar como por la primera opción, que es estudiar idiomas. Ya en este momento, pues todos los países de Latinoamérica, antes, pues bueno, yo soy mexicana y antes los mexicanos no necesitábamos visa. En este momento ya necesitamos una visa. Yo podría decir que todos nosotros, por un proceso legal, que es lo que tarda en darnos un visado, se puede llevar hasta 3 semanas, simplemente ese proceso. Entonces, y si es idiomas, que es el curso más corto, por así decirlo, yo podría decir que 6 meses antes de que la persona esté planeando venir a Canadá. Por darte un ejemplo, si hay una persona que quiere venir en enero, que ese es su objetivo, enero, no voy a poner el año, simplemente voy a decir enero, ellos deben empezar a revisar todo este proceso desde junio. ¿Ok? De junio, de medio año antes de su llegada al país. Ahora, si es un programa educativo largo, que en este caso puede ser un posgrado o una maestría, yo podría decir que un año, con un año de anticipación. Y no tanto porque es el tiempo que el proceso legal va a tardar, sino porque los colleges o universidades abren los programas un año antes de que este empiece. Entonces, hay una demanda realmente alta, y esa demanda, recuerden que no solo son para estudiantes internacionales latinoamericanos, eso es estudiantes internacionales de cualquier parte del mundo, ¿no? Y de hecho hasta locales, porque una gran ventaja es que cuando uno estudia en este país se va a encontrar en su salón de clases con personas de todas partes del mundo y personas que son canadienses, que pues ellos nacieron y crecieron en este país. Entonces es realmente una competencia que uno tiene que tomar en consideración para poder hacer una aplicación. Entonces, si yo quiero un programa de alta demanda, tengo que estar listo para aplicar en el momento que se abran las convocatorias, que eso es generalmente un año antes. Bueno, entonces también es una planificación, como habíamos dicho, es un proceso que hay que hacerlo bien desde el inicio, Así saber es. todo, diligenciar todo debidamente. Así. Entonces, pues, también estamos hablando de los estudiantes que quieren aprender idiomas o perfeccionar un idioma, por lo menos. Me parece algo muy bueno para un joven que se acaba de graduar de secundaria o bachillerato, dependiendo cómo le digan en el país, que venga a estudiar 3 meses inglés, 6 meses inglés. Pienso que eso es algo que abre su mente y le va a ayudar muchísimo en su país de origen. Sí, sí. A veces yo creo que esa es una pregunta que sí nos hacen y nos dicen, bueno, ¿cuánto me recomiendas estudiar de inglés? Yo creería que el tiempo adecuado para poder ver realmente un avance para una persona, una persona puede estudiar una semana si quiere, ¿no? Que tenemos también, por ejemplo, campamentos de verano para personas que son muy jovencitas o niños que son entre los 12, más o menos 16 años, ¿no? O sea, hay para toda la audiencia en realidad. Pero sí, lo que tú dices es, cuando uno viene a estudiar inglés, o sea, esto nos abre la mente. Simplemente darte un ejemplo vivencial. O sea, yo vine a Canadá hace varios años a estudiar solo 6 meses de inglés, lo cual me posicionó cuando regresé a mi país en un diferente puesto en donde estaba trabajando. Entonces, bueno, ahí fue el primer beneficio que obtuve de simplemente venir a estudiar inglés en este país, ¿no? Además de que conocí o tuve amigos de todas partes del mundo y claro que me encantó tanto que después me tuve que regresar. Entonces, a estudiar otra cosa, obviamente. Pero lo que también, lo que tú dices es cierto, o sea, te abre el panorama. Yo siempre les explico a mis estudiantes que Canadá venir a estudiar es una inversión, pero es una inversión que vamos a ver los frutos, realmente voy a decir que más rápido que si metiéramos el dinero en una cuenta bancaria. Entonces yo siempre les hago esa pues no sé, comparación y yo creo que te da muchísimas ventajas en muchos aspectos. Entonces, bueno, ya saben los padres de familia que nos están viendo, es una muy buena opción estos campamentos de verano. Me imagino que también hay de invierno. Por supuesto, sí. Y pues ahí hay mucha gente que quiere venir a experimentar qué es lo que se siente estar en la nieve, ¿no? Para nosotros de Latinoamérica, para muchos de nosotros, pues nunca ha nevado en nuestros países. Entonces es una excelente
excelente experiencia y pues claro que hay mucha gente que dice, sí, lo viviría por un tiempo y me encanta y me quedaría aquí, ¿no? Y hay otros que dicen, prefiero el calor de mi país, pero es realmente una experiencia en donde yo creería que nosotros, ya que vivimos en este país, no es que el invierno nos mantenga dentro de la casa, sino que hay tantas actividades que uno puede hacerlo en cualquier temporada del año. Uno puede hacer una cantidad inmensa de cosas que nunca uno se lo imaginaba. Como darte un ejemplo, hay moles o supermercados que son subterráneos, yo le podría llamar así, ¿no? Entonces, la ciudad está preparada para este tipo de climas. Yo siempre pues lo he pensado desde que llegué, después de que uno tenga una buena chaqueta, unas buenas botas y unos guantes, su gorrito, ya, o sea, eso no es impedimento. Así es. Bueno, entonces, digamos, yo digo, ya, yo quiero ir a Canadá, yo quiero empezar mi proceso, qué opciones tengo, cómo es el asesoramiento, cómo es el acompañamiento. Si yo quiero ir a Canadá, me gustó lo que están diciendo, yo quiero saber más. Ok, bueno, como te decía al inicio, nosotros como agencia, algo que nos caracteriza, nos diferencia del resto es hay un acompañamiento en el antes, en el durante y en el después. ¿Por qué lo llamamos así? ¿Por qué está estructurado de esa manera? Porque nosotros creemos que una agencia como Chame te tiene que acompañar durante todo el camino. Entonces, a veces cuando uno selecciona a qué es lo que quiere estudiar o a dónde se va a ir, nosotros les ofrecemos primero es una evaluación de perfil. La evaluación de perfil te va a decir, y eso lo hacemos, pues obviamente la gente no ha llegado, ¿no? Entonces ese es el antes, esa es la etapa del antes. ¿Qué quieren estudiar? ¿A dónde quieren estudiar? ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuánto tiempo te va a durar este estudio? ¿En cuánto tiempo vas a lograr ese objetivo que quieres? Entonces es primero la evaluación, después cuando ya está la evaluación, ahora viene la aplicación. La aplicación la hacemos nosotros, obviamente que la aplicación es hacia la universidad, la escuela, a donde hayan seleccionado y eso nosotros nos encargamos de la gestión. O sea, el estudiante no se tiene que preocupar porque, oye, ya mandé los papeles a la escuela ahora me está pidiendo esto. No, porque nosotros al ser expertos y saber qué es lo que van a pedir, pues garantizamos que cuando tenemos toda esa documentación es completa y está lista para que sean aceptados. Yo te puedo decir que la verdad no hemos tenido ningún rechazo de que las escuelas digan no, tu información está incompleta, porque de eso nos encargamos y por eso es que hacemos toda esta evaluación inicial, porque garantizamos que el primer paso esté listo. Una vez que ya están aceptados, yo podría decir que ahora la siguiente etapa es ahora planear todo lo que nos conlleva a que los recibamos en Canadá. Entonces viene la parte del durante. Entonces al llegar aquí a Canadá, pues van a empezar a estudiar y se van a enfrentar con otros retos. ¿Por qué? Porque esos retos yo podría decir que es el camino, es el inicio del camino. Cuando llegan aquí, entonces vienen retos como qué, asentamiento, cuáles son las leyes, qué documentos necesito tener, necesito una identificación. Entonces, en todos esos pequeños detalles que a veces las personas no lo consideran importante en el antes, cuando ya están aquí, se enfrentan a nuevos retos y es ahí donde también nosotros estamos acompañándolos durante todo ese proceso. Al tener asesores educativos dentro de Chame, también se darán cuenta que nosotros hemos pasado por el mismo proceso. Entonces, nuestro objetivo es que ustedes o la audiencia, el camino que va a llevar lo haga de la mejor manera, sin tantos tropiezos. ¿Por qué? Porque por eso somos expertos y por eso les estamos dando ese tipo de asesoría. Una vez que ya están aquí, ese es el durante, y el después yo podría decir que es el objetivo final al cual querían llegar a este país. El objetivo final para muchos, como te decía, es quieren aplicar a quedarse en Canadá, quieren regresarse a su país, quieren hacer una certificación específica. Entonces nosotros estamos ahí hasta que el estudiante realmente obtiene lo que él quería. Si el estudiante después de obtener lo que quería todavía quiere más, pues seguimos ahí con ellos, acompañándolos hasta que ellos decidan que realmente ya no es necesario que echen. ¿Por qué? Porque ya lograron su objetivo. Entonces, los recursos que nosotros ofrecemos en realidad durante toda esta trayectoria son vastos y son diversos y son, también yo podría decir que es un traje a la medida. Entonces, cada individuo, cada caso es un traje a la medida y no podríamos decir que
aunque tú y yo a lo mejor somos del mismo país, misma carrera profesional, pueden ser casos totalmente diferentes y es ahí donde estamos nosotros. O sea, nosotros lo que hacemos es personificamos o les damos ese plus que les estamos haciendo como exactamente algo a sus necesidades, ¿no? Bueno, entonces ahora, con esa trayectoria que tú tienes, me gustaría que me dijeras por qué uno debe buscar asesoría, por qué es importante tener a alguien que ya está aquí, que sepa si pues hay mucha información. Sí, claro. Y es una pregunta muy válida y es una pregunta que me hacen mucho también. Yo creería que ahora con pues tanta información en las redes sociales, a veces tenemos, las personas que nos buscan a veces tienen tanta mala información, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez cuentan las experiencias de cada uno, pues cómo le fue en la feria, yo podría decirlo así, pero es importante que nosotros al tener esta experiencia, pues obviamente tenemos aliados como la firma de Angélica González, en donde estamos informados en todo momento cuáles son el camino o los cambios que han tenido los colleges. En general nosotros lo que estamos tratando es darles la información a los candidatos de tal manera de que sea con el fundamento y que tomen las decisiones correctas. Obviamente que hemos tenido muchos casos en donde las personas ya están aquí, eso es lo más triste, que ya llegan a Canadá, que ya están aquí, ya terminaron un programa, que también tenemos esos casos, en los cuales no era el programa que ellos estaban buscando. Originalmente, así es como lo encontraron, así es como se los vendieron, así es como ellos lo buscaron, pero después de un tiempo se dan cuenta que no era lo que necesitaban. Entonces, yo creo que el buscar a Chain, por ejemplo, les va a dar la tranquilidad y les va a dar también ese acompañamiento, vuelvo a lo mismo porque estamos ahí en todo momento y van a realmente lograr el objetivo. Ahora yo sobre todo sí impulso mucho a abrirles los horizontes al candidato, o sea, a veces llegan conmigo con un objetivo y después de que salen de la primera sesión, que es evaluación de perfil, ellos dicen, nunca había pensado en que tenía esa otra alternativa. Entonces, me parece que es como muy bueno hacer la prevención de lo cual va a tener un resultado final exitoso. Entonces, el buscar a expertos como nosotros realmente les va a dar esa seguridad de lo que al final van a obtener. Bueno, entonces yo quiero que nos cuentes con la trayectoria que ya llevas haciendo esto, todos los casos exitosos que tienes, ¿qué recomendaciones les puedes dar a las personas que dicen, listo, yo quiero Canadá, quiero estudiar allá? Bueno, yo creo que paso número 1 es que nos contacten. Y al contactarnos, cuando tengamos esta primer llamada, este primer contacto, sí, yo pido mucha honestidad, pido que las personas se abran con toda franqueza y digan, mira, yo puede ser que no tengo muy claro qué es lo que quiero o yo tengo ya claro qué es lo que quiero y eso nos va a hacer el proceso mucho más sencillo para ambas partes. Y segundo, tercero en este caso, sería que también cuenten con todos los requisitos necesarios que se necesitan. Yo les doy un tiempo, claro que no les pido la información de un día para otro, pero también es tomando en cuenta la fecha en la que las personas quieren llegar al país. Entonces, tenemos que ser congruentes con la información que se pide y las fechas que necesitan o que quieren alcanzar. Y bueno, pues yo creo que es también decidirse, ¿no? A veces tenemos esta idea de, me encantaría ir a otro país a estudiar, ¿no? Entonces, pero no hay nada como una acción, o sea, todo se queda tal vez en un ideal, pero hay mucha gente que no lo hace y yo los invitaría a que, ya que hay tantas, pues ahora que la comunicación es tan amplia que podemos hacer una videollamada, ¿no? Los invito a que obviamente vean qué tan alcanzable es ese sueño y que le pongan como el paso a paso a lo que quieren alcanzar, porque a veces solamente se queda en sueños y es como tan
tan interesante que cuando ustedes se van percatando de que la información está ahí y que no es tan difícil como suena, entonces la gente puede alcanzar a hacer sus sueños realidad. Yo podría decir que los invito a que hagan eso. Sí, es que salir de la zona de confort a veces puede ser un poquito amenazante, sí, pero yo pienso que no hay nada más gratificante que ir alcanzando los sueños. Bueno, Edith, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, resolver muchas de las dudas de las personas que nos siguen en Qué Pasa, que todo el tiempo nos preguntan sobre los procesos. Bueno, ya con una persona que es experta, que sabe del tema y tiene muchos años de experiencia, nos está resolviendo algunas dudas. Ya saben, si tienen ya su caso, quieren exponerlo, algo más específico, se pueden contactar directamente con ellos y programar su asesoría con Shame Global Ally. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a todos que nos están viendo y bueno, yo solo los invito a que le pongan fecha a ese sueño. Yo pienso que lo peor es que te enamores de Canadá. Yo creo que sí. Bueno, veme a mí 2 veces. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, que tengan una feliz noche a todos nuestros seguidores de Qué Pasa. Nos vemos próximamente en otros en vivos que vamos a hacer, resolviendo más dudas que tienen ustedes. Muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Chao.